Hola, mi nombre es Víctor Vallares y voy a hacer un análisis ético en base a la película The Light Between the Oceans. Podemos decir, para no explicar la sinapsis de lo que trata la película, podemos decir que obviamente el principal problema está en cuando Isabel y Tom encuentran a la bebé en el bote con el papá de la bebé fallecido. En ese momento se presenta la mayor prueba de la ética posible. Yo creo que este problema en verdad toca todos los temas que hemos estudiado en el transcurso de este corte, pero empezando, la decisión que ellos tomaron, se puede decir que hay una carencia de ética por la misma falta de conducta digna y una carencia de esa conducta digna que nos guía la ética. Entonces, ¿qué era lo digno en ese momento? En ese momento lo digno era que Isabel y Tom entregaran la bebé a las autoridades y reportaran el cuerpo del papá de la bebé y ver si la mamá de la bebé estaba viva o si tenía algún familiar cercano que la pudiera cuidar, o si no, que ya las autoridades se encargaran de entregarla en adopción y que Isabel y Tom estuvieran pendientes y si querían adoptar a la niña en su momento que la adoptaran. Y yo creo que si hubieran hecho eso desde un buen principio se hubieran ahorrado todo el dolor que sufrieron después. Entonces, para no, bueno, no es un spoiler, pero sí podemos decir que después sufrieron unas consecuencias muy graves, no solamente sufrieron unas consecuencias emocionales muy, muy grandes, porque obviamente vivieron, vamos a decir, como que momentos muy importantes de la niña y se encariñaron con ella, y como se encariñaron con ella, obviamente, a la hora de que se las arrebataron, porque era un momento que la arrebataron de los brazos de Isabel porque no le pertenecía. Fue un momento muy doloroso. Obviamente Isabel se sentía como su mamá de sangre, porque al momento de ella insistirle a Tom que se quería quedar con la niña, porque ellos tenían ese factor dolor, ese factor pérdida en el momento que se les presentó este problema. Entonces yo creo que en eso se puede decir que se presentó esta situación en un momento donde la emoción, el sentimiento todavía eran muy fuertes, o sea, eran emociones que nublaban la conciencia. Entonces se puede decir que lo que hicieron no fue digno, no fue ético, porque no hubo un respeto al origen de la vida de la criatura, no hay un respeto hacia la familia de la bebé, no hay un respeto ni siquiera al papá, porque al no reportar el cuerpo y tomar la decisión ellos de enterrarlo y ni siquiera reportarlo a los familiares del señor, no hay un respeto hacia la persona. Entonces cuando no hay un respeto hacia la persona es como, sí, o sea, le están arrebatando el derecho de ser velado como tiene que ser velado y culminar su vida como se tiene que culminar, como la sociedad lo, lo, lo dispone. Porque la sociedad tiene sus rituales, como lo es la funeraria, como es el velorio, etc. Entonces arrebatarle eso es también arrebatarle parte de su vida, o por lo menos parte de su existencia o de su apreciación de lo que vivió acá en la tierra. Entonces, podemos decir que ciertamente el hombre está diseñado para obrar el bien y evitar el mal, pero Isabel y Tom en ese momento decisivo, buscaron su bien apartando o sea, buscaron su bien y apartando el sentimiento de dolor que pudieran causar a otra persona, que en este caso se lo causaron a la mamá de la niña, porque yo creo que en ese momento ellos tenían miedo a tener una ruptura familiar, o sea que esas dos pérdidas que ya habían tenido anteriormente,
justamente una de ellas fue 3 días antes de encontrar a este barco con el señor y la bebé. Yo creo que había un miedo más que todo de Isabel interno, obviamente como la mujer, como la portadora de esos lamentables abortos espontáneos. Ella sintió que tal vez no se sentía lo suficientemente mujer y que Tom en un momento la iba a querer abandonar por esa misma incapacidad de concebir hijos. Entonces yo creo que también está ese factor miedo a la hora de tomar la decisión. Entonces obviamente la decisión se tomó con una conciencia muy nublada, pero eso igualito no lo justifica. No se justifica la decisión que tomaron. Entonces ellos libremente tomaron la decisión obviando los derechos del bebé, y esta decisión se vio condicionada por sus circunstancias, por esa misma circunstancia de que ya habían perdido un bebé 3 días antes de esta situación. Entonces se les olvidó, no es que se les olvidó, sino en ese momento les predominaba era su propio bien y no el bien del bebé. O sea, les predominaba que, ok, lo podían cuidar, podían darle una familia estable. El bebé no iba a tener que pasar por las manos de las autoridades, sino que de una vez iba a caer una familia que en verdad le iba a apreciar y querer, pero se obvió que el bebé tenía un origen, tenía una mamá, tenía un papá que tal vez falleció, pero igualito tenía familia. O sea, ya al ver que tenía un papá se veía que podía tener unos abuelos, podía tener unos tíos, etcétera, etcétera. Entonces se elige el mal por lo mismo que hay una deficiencia emocional, que es esta pérdida, este sentimiento de pérdida y dolor, y fue un mal no advertido porque sabían, o sea, ellos sabían que estaba mal, pero tomaron la decisión por beneficio propio al final. Ellos siempre sabían que estaba mal porque uno lo notaba en la película que Tom estaba siempre muy reflexivo, pensaba las situaciones 2 veces, no todo el tiempo se encontraba presente en el momento, sino se veía que la mente se le iba a otra parte. Entonces, a la hora de ellos adoptar a la bebé, se vive una mentira que pesa la conciencia porque al final toma decisiones en base a lo que la brújula le decía que tenía que corregir. Al final, él terminó entregando uno de los juguetes, él escribió una carta diciendo que la bebé está bien, la bebé está en manos saludables, la bebé está querida. Entonces, Tom en esos momentos reflexivos encaja que lo que en verdad se decidió estuvo muy, 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 muy mal. Entonces, cuando se vive esta mentira, nunca en verdad vives el momento. Entonces, él vio el deber cuando estaban en el bautizo y vio a esta señora acercándose a la tumba de su esposo y de su bebé. Él vio el deber de que tenía que decir que la bebé estaba viva, que estaba bien, que no se preocuparan, porque sabía que le estaba pesando y otra familia estaba sufriendo por este error garrafal que cometieron ellos y ese mal que no fue malintencionado, no. Yo no creo que lo que pasó fue algo malintencionado, sino que fue algo que se dejaron llevar mucho por la pasión del momento, se dejaron llevar por las emociones. Y bueno, al final, un amigo que a pesar, el factor amistad se ve, porque un amigo de él, que trabajó con él, a pesar de quererlo y ser su amigo, vio su deber como ciudadano, reportar que él sabía el origen del juguete que presentaron en las calles. Entonces, en conclusión, sí podemos decir que no fue una acción malintencionada, pero sí fue una acción éticamente incorrecta. Por todos estos factores de que se vivió una mentira, no se respetó
ni los derechos de la bebé, ni los derechos de la familia de la bebé, ni el cuerpo del Señor, y tampoco fue justo para Isabel y Tom vivir esa mentira, porque al final sufrieron muchísimo, sufrieron una separación, al final la justicia atrapó a Tom y también la atrapó a Isabel, porque ella no pudo tampoco con su conciencia, le empezó a pesar en la conciencia que Tom se echó toda la culpa y ella estaba libre y no estaba sufriendo consecuencias al respecto, sino solamente la pérdida de la hija, pero no consecuencias legales. Entonces, bueno, este es mi análisis de la película The Light Between the Oceans. Muchísimas gracias.